comenzamos, ¿no? A ver, tenemos lo que es el miembro inferior, ¿sí? En este caso vamos a... chévere. Entonces, tenemos al miembro inferior, en este caso tenemos a lo que son los huesos, el hueso coxal, ¿sí? El hueso fémur, la rótula o la patela también, ¿sí? El peroné o fíbula, la tibia, y bueno, los huesos ya del pie, que vendrían a ser el tarso, ¿sí? Los metatarsianos, que son 5, ¿no? Y las falanges. Entonces, ahora lo que vamos a ver en este repaso va a ser, sobre todo la región de pelvis, más o menos en el hueso el hueso coxal, el hueso fémur, hasta la patela, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las inserciones y los datos importantes. ¿Qué más hay que recordar? Que las funciones, ¿no? El miembro inferior nos sirve de soporte y también de desplazamiento. Entonces, aquí tenemos a lo que es el hueso coxal, ¿sí? Algunas características es que es un hueso par, se repite, ¿no? A ambos lados. Es un hueso irregular por la forma que tiene. Es un hueso plano, pero también va a tener va a ser como que curveado, ¿sí? Inicialmente eran 3 huesos separados, en este caso el hueso ilion, el isquion y el pubis. El ilion lo vamos a encontrar en la parte superior y va a ser súper plano, ¿sí? El isquion va a estar en la parte posterior inferior y su característica importante es que es el hueso donde nos sentamos. El hueso pubis va a estar más medial y hacia el frente y bueno, lo reconocemos por la punta, ¿no? Pubis punta. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Algunas formas de estudiar a este hueso, ¿no? En este caso tenemos la cara externa y la cara interna. La cara externa, ¿cómo la reconocemos, no? Para también reconocer si tenemos el hueso solo, si es derecho o izquierdo, ¿no? ¿Cómo reconocemos que es cara externa? Allá, porque encontramos 2 agujeros, bueno, 2 círculos, ¿sí? En este caso, uno es un agujero, el agujero obturador, y otro vendría a ser el acetábulo, ¿sí? El acetábulo vamos a conocer que vendría a ser una cavidad para que se articule con el fémur, específicamente con la cabeza del fémur. En la parte verde, ¿no? Bueno, aquí encontramos la fosa ilíaca, pero recuerden que es lateral. Van a haber 3 líneas glúteas, ¿sí? Línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Entre estas líneas glúteas se van a insertar lo que vendrían a ser músculos los músculos glúteos, ¿no? El glúteo mayor vendría a estar en esta zona, vendría a ser el glúteo mediano y el glúteo menor, ¿no? ¿Por qué es que el glúteo mayor, siendo tan grande, ¿no es cierto? A diferencia de los otros glúteos, ¿no? Es que se inserta en una zona tan pequeña de este hueso coxal. Bueno, porque se inserta en otros huesos también. Mientras que estos dos músculos, el glúteo mediano y el glúteo menor, se insertan pocos huesos. El glúteo mayor tiene otras inserciones, ¿sí? Es por eso. Además que es el más superficial, ¿no? Mientras más interno, entonces va a abarcar más zona. ¿Ya? Entonces tenemos el acetábulo, que vendría a ser esta cavidad, que va a tener 2 partes, un fondo y un trasfondo. El fondo va a ser esta carilla semilunar, ¿sí? Donde se va a articular con el fémur, ¿sí? Esta es la zona que se articula con el fémur. El trasfondo vendría a ser la parte más profunda, ¿sí? Es un poco rugosa y ahí es donde se va a encontrar lo que es el ligamento redondo de lo que es el fémur, ¿no? Luego lo vamos a ver también. También tenemos el reborde acetabular, antiguamente llamada ceja cotiloidea, ¿sí? Que ayuda a que el fémur no se luxe, ¿sí? Que lo que es muy común en los niños. Luego tenemos aquí la incisura isquiopúbica. El agujero obturador, ¿sí? Va a estar obturado, ¿sí? Obturado, obstruido por lo que vendría a ser una membrana obturatriz, ¿sí? Pero va a dejar un ligero espacio, un pequeño espacio para que pase el nervio obturador y los vasos obturadores, ¿no? En este caso la arteria obturatriz y también las venas. Luego tenemos en el mismo pubis un canal subpubiano para que esos vasos pasen. Tenemos también la línea innominada, ¿sí? Una línea innominada que luego se va a hacer protuberancia o una inminencia, ¿sí? Después tenemos a lo que vendría a ser una cresta iliopequínea, que ya lo vamos a ver luego a más detalle, pero es como que
no sé, ¿cómo decirlo? El camino de la línea inominada, ¿no? Primero línea inominada, luego sigue la eminencia de la pectinia y luego vendría a pasar lo que es la cresta de la pectinia. Tenemos el agujero obturador y una superficie cuadrilátera. Bien, entonces, aquí este hueso lo vamos a estudiar por tener unos 4 bordes, un borde anterior, borde posterior, borde superior e inferior, pero también por tener unos ángulos, ¿sí? Ángulo antero superior, antero inferior, posterior inferior y posterior superior, ¿sí? En este caso, el que va a tener otro nombre va a ser el borde superior, que va a tener el nombre de cresta ilíaca, ¿sí? Que incluso podemos tocarlo porque hace anatomía de superficie. Y justo en esta zona, en la cresta, ¿no es cierto?, es donde hacen funciones para analizar, ¿no?, alguna enfermedad mediante algunas biopsias. El ángulo posterior inferior, ¿no es cierto?, nos referimos al hueso isquio, va a tener una zona llamada tuberosidad isquiática, ¿sí? Por justamente las rugosidades que presenta, porque esta zona va a ser de altas inserciones, ¿sí? Van a haber bastantes inserciones ahí. Entonces, hay que estudiar esto, que vendrá a ser el borde anterior, pero antes quiero hacer como que un paseo por una aplicación de anatomía para darnos más o menos una idea de las posiciones de los músculos y ya de ahí ya volvemos con todas las inserciones. Entonces, ahorita vamos a compartir esta aplicación, voy a poner los músculos y ya. Entonces, voy a retirar algunos que no necesitamos ahora. En este caso, hay que tener en cuenta también los músculos que tienen doble nombre. Siempre hay que especificar de dónde son esos músculos, si es del abdomen o si es del miembro inferior, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos lo que es, voy a agarrarme esto, a ver, ya está. A ver, este vendría a ser el hueso ilíaco, ¿no? El hueso coxal, la parte del ilio, y acá vemos una punta, ¿no? Acá vemos una punta. En esta punta se van a insertar dos músculos. Este músculo llamado tensor de la fascia lata, que si se dan cuenta llega hasta aquí nada más, porque luego lo demás va a ser fascia, y otro músculo que vendrá a ser el sartorio, ¿sí? Pero miren, aquí también vemos un ligamento, ¿no? Ligamento inguinal, ¿ya? ¿Qué más vemos aquí? En la parte interna de este hueso vemos el músculo ilíaco, y vemos un músculo que se le une, que es el psoas, ¿sí? Entonces, el músculo ilíaco y el músculo psoas nacen de zonas diferentes, pero luego se van a unir y van a descender juntos por una zona que ahorita vamos a saber cómo se llama, ¿no? Aquí tenemos el músculo pectíneo, ¿sí? Miren las fibras, ¿sí? Son diferentes, este músculo pectíneo. Aquí tenemos el siguiente músculo, tendría que ser el aductor mediano, también aductor largo. Recuerden que son otras nomenclaturas. Y por último, el gracilis, ¿sí? Que se inserta también en el pubis. Ya. Otros músculos que podemos ver vendrían a ser, ahora sí, ya, vendrían a ser el sartorio y el tensor de la fascia lata, ¿no? Eso ya los hemos visto, todos los retiramos. Más o menos vemos que el sartorio, ¿no?, va de arriba hacia abajo y va de afuera hacia adentro, ¿no? Esta es su última inserción. Este vendría a ser uno de los músculos del cuádriceps. Cuádriceps, ¿no es cierto?, significa que tiene 4 fascículos, 4 cabezas, 4 músculos. Entonces, el primer fascículo vendría a ser el recto femoral o recto anterior del cuádriceps, ¿sí? Luego tenemos dos, un vasto medial, vasto lateral, y el más profundo, el que está pegado al hueso, vendría a ser, aquí está, pegado al hueso, vendría a ser que vendría a ser el vasto intermedio o vasto o músculo crural o músculo femoral. Entonces esos 4 músculos vendrán a formar parte del músculo cuádriceps. Bien, entonces habíamos mencionado que este era el músculo pectíneo, músculo aductor mediano. Si retiro el aductor mediano, voy a encontrar el aductor corto, ¿sí? Y todo lo que está debajo, puedo retirar también el aductor mediano, voy a ver más claramente a lo que es el aductor mayor, ¿sí? Es un músculo muy grueso, ¿sí? Muy grande y está en la zona medial. Recuerden que estos últimos 3 aductores cumplen la función de la aducción, ¿no?, que significa acercar el miembro inferior hacia la zona media,
Entonces lo retiro. El músculo gracilis es un músculo también largo, ¿no? Pero sigue en la parte media, por eso es que también se le llama recto medial, ¿sí? Gracilis o recto medial. Y bueno, en la zona posterior que vamos a estudiar sobre todo después, pero hay que darnos una idea, este vendría a ser el glúteo mayor, y luego vamos a encontrar varios músculos, en este caso el glúteo mediano, y miren hasta dónde se inserta. Luego cuando lo retire vamos a ver toda la zona en la que estuvo insertado, esta zona, ¿no? Y solo una pequeña parte del recto mayor, digo el glúteo mayor, y por último tenemos el glúteo menor. Luego vemos una estructura muy importante, sobre todo en anatomía práctica. Para reconocer todas las demás estructuras se recomienda siempre reconocer este músculo, que vendría a ser el músculo piriforme o piramidal de la pelvis, ¿sí? Unos 3 músculos juntitos que se van a llamar tríceps de la pelvis, que vendría a ser el gémino superior, gémino inferior, y en medio va a estar el obturador interno, ¿sí? Forman como un sanguchito. Y bueno, el obturador interno se relaciona mucho con lo que es el agujero obturador, ¿sí? Que sale por una escotadura. Aquí encontramos el cuadrado femoral. ¿Sí? Y de ahí vamos a hablar un poco más después de los demás músculos. Solo quiero recalcar estos últimos músculos que vendrían a ser el semitendinoso por encima, el semimembranoso por debajo, en la zona medial, y en la zona lateral vamos a tener el bíceps femoral porción larga, cabeza larga, oculto, y vamos a encontrar el bíceps femoral porción corta, ¿sí? Entonces, antes de volver ya a las diapositivas, hay que recordar esto, ¿no? Acá van a haber 2 ligamentos muy importantes, hay bastantes ligamentos, pero sobre todo 2 hay que acordarnos, un ligamento sacrotuberoso y un sacroespinoso. En este caso, tendríamos un ligamento que va desde las vértebras sacras a una tuberosidad, ¿no es cierto? La tuberosidad isquiática, al hueso isquio, ¿no? Entonces se llama sacrotuberoso. Si lo retiro, voy a encontrar, bueno, otro. Si lo retiro, voy a ver otro ligamento que vendría a ir de también las vértebras sacras a la espina ciática, ¿sí? Por eso es que se llama sacroespinoso. Entonces, después de ver esto, ahora sí estamos un poco más orientados, ¿sí? El ilio, el hueso, el músculo ilíaco, el músculo psoas, el pectíneo y todos los demás músculos. Ahora sí vamos a volver a lo que es las diapositivas. Entonces, ¿sí? Ya. Entonces, tenemos que en el borde anterior, solo vamos a estudiar el borde anterior, vamos a encontrar lo que es la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? ¿Quiénes se van a insertar ahí? Si se los mostré en la primera parte, ¿no? Era el músculo sartorio, el músculo tensor de la fascia lata y el ligamento inguinal, ¿sí? Entonces son 2 músculos y un ligamento. Luego, por aquí va a pasar un nervio importante, ¿no? Esto se llama escotadura innominada y va a pasar por ahí el nervio cutáneo femoral lateral, ¿sí? Que justo es el que está sombreado aquí, ¿no? En esta imagen, el que está de azul. Vamos a encontrar también una espina ilíaca antero-inferior, donde vamos a tener al recto femoral, ¿sí? Al recto femoral, que formaba parte del cuádriceps, se va a insertar en 2 lugares en este hueso, ¿sí? En la espina ilíaca antero-inferior y también en el reborde, por encima del reborde acetabular, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego. También va a haber una escotadura por donde van a pasar 2 músculos. Descendían juntos. Era el músculo ilíaco y el músculo psoas. Se juntan y van a formar el psoas ilíaco, ¿sí? Luego va a haber una zona más pronunciada, ¿sí? Que se va a llamar eminencia iliopectínea. Luego, bueno, y en esta eminencia iliopectínea es importante conocer que ahí se va a insertar lo que es la cintilla iliopectínea. Va a haber una superficie pectínea que va a ser más o menos de forma triangular, donde aparte de insertarse el músculo pectíneo, también se va a insertar el ligamento de Cooper. Y bueno, también vamos a encontrar una cresta pectínea, que es cuando ese triángulo se termina, ¿sí? Y va a formar solo una línea, una cresta, una zona afilada, esa vendría a ser la cresta pectínea, también tiene que insertar el músculo pectíneo. Y por último, en la espina del pubis se van a insertar
el piramidal, pero del abdomen, el recto anterior del abdomen y el ligamento inguinal, ¿sí? Entonces, el ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Luego, en el borde posterior, vamos a encontrar a una espina ilíaca posterior-superior, una escotadura y una espina ilíaca posterior-inferior, ¿sí? Vamos a encontrar también una escotadura ciática mayor. ¿Por qué se dice ciática mayor? Porque lo que está de rojo, ¿sí? Lo que se señala de rojo, va a ser la espina ciática, ¿sí? Entonces, por arriba va a haber una escotadura ciática mayor y por debajo una escotadura ciática menor, ¿sí? Son escotaduras hasta que se cierren por algún ligamento. Entonces, de ahí van a llamarse a ser agujeros, agujero ciático mayor y agujero ciático menor. Entonces, ¿cuál es el contenido, ¿no?, de esta escotadura ciática mayor? O sea, ¿qué entra y qué sale? Van a ingresar el músculo piramidal, el nervio ciático, el nervio glúteo superior, glúteo inferior, el nervio pudendo, la arteria glútea superior, arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna. Y bueno, van a salir 6 venas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Recuerden que por cada arteria hay 2 venas, ¿no? Entonces vendrían a ser 2 venas glúteos superiores, 2 venas glúteos inferiores y 2 venas pudendas internas, ¿no? Falta la palabra interna. La espina ciática, ¿no? ¿Para qué músculos va a servir de inserción? Para el gémino superior, el elevador del ano y el ligamento sacroespinoso. Recordaban, ¿no? Sacroespinoso. Les dije que venía desde las vértebras sacras a la espina ciática, por eso se llama así. Y bueno, también vamos a tener lo que es la escotadura ciática menor, donde van a pasar más estructuras. En este caso, van a ingresar el paquete pudendo interno y sale el músculo obturador interno, ¿sí? Lo más importante que quiero que sepan aquí es que recuerden estos músculos, ¿no? Que el músculo piramidal pasa por esta escotadura ciática mayor y el músculo obturador interno va a salir, ¿no?, por la escotadura ciática menor. Los demás, las demás estructuras, no es necesario que se las aprendan así de paporreta, sino viendo otra imagen ya en la parte del glúteo, va a ser sumamente fácil recordarlo. Todo sin necesidad de así de memorizar. Bueno. Entonces, creo que podemos pasar. Ah, no, aquí miren. Acá era lo que les quería mostrar, ¿no? Estos ligamentos, ¿no?, iban a formar esos agujeros, ¿sí? De escotadura a agujero. Entonces, aquí vamos a encontrar ya lo que son las inserciones musculares, ¿sí? Esto va a ser un poco más fácil porque ya hemos visto más o menos algunos músculos, ¿sí? Primero, esta zona va a ser el glúteo mayor, glúteo mediano, el glúteo menor. Luego vamos a encontrar lo que son los géminos. Este gémino superior se va a insertar en donde, en la espina ciática, ¿no? Recuerden que las espinas ilíacas, anterosuperiores, anteriores, todo eso, solo van a ser en la parte del ilion, ¿sí? Así que hasta aquí nada más son ese tipo de espinas, ¿no? Luego solo va a haber la espina ciática y la espina del pubis, ¿sí? Solo para que no se confundan, ¿no?, con que la espina ilíaca inferior o algo así, ¿no? Para tenerlo claro. Entonces, si hay un gémino superior, nos había mostrado también en la app que había un gémino inferior, ¿no? Se inserta justo por debajo, en donde ya estamos en el hueso isquio, ¿no? Entonces vamos a hablar de músculos que se insertan en la tuberosidad isquiática. Gémino inferior, empezamos, 1, ¿no? Luego también tenemos de anaranjado a lo que vendría a ser el cuadrado femoral, que tiene justamente esa forma. En celeste, al semimembranoso. En verde, al un tendón común que va a servir para 2 músculos. El músculo bíceps femoral, porción larga, y el músculo semitendinoso. También vamos a tener de rojo al aductor mayor. Por arriba encontramos el tensor de la fascia lata, ¿sí?, junto con el sartorio. Ya recuerdo que son inserciones musculares, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? En morado vamos a encontrar ambas inserciones moradas van a ser para el recto femoral, ¿sí?, o recto anterior del cuádriceps, ¿no? Vamos a encontrar la porción directa en la espina ilíaca anterior y por encima del reborde acetabular vamos a encontrar el recto femoral, porción refleja, ¿sí? El gracilis, recuerden que era el músculo, ¿no?, que es interno, por eso también se llama recto medial. Tenemos también a lo que es el aductor menor,
el obturador externo, pectíneo y aductor mediano. Entonces, aquí, a ver, creo que si puedo, uy, porque no se está viendo, acá está con el láser, ¿no es cierto? Acá tenemos el músculo pectíneo, se recuerdan, ¿no? En la superficie pectínea, que era una superficie triangular, también en la cresta, el obturador externo alrededor del agujero obturador, ¿no es cierto? En la cara, recuerden, el lateral, por eso es que es obturador externo. Tenemos de morado el aductor mediano, luego le sigue el aductor menor, este es el aductor menor, y luego el aductor mayor, ¿sí? Pero hasta aquí más o menos se considera que son los músculos del isquion, ¿sí? Esto ya vendría a ser parte de la rama entre el isquion y el pubis. Entonces, esa rama se llama rama isquiopúbica, ¿sí? Lo mismo que el gracilis, también se inserta ahí. Y, como ven, está un poco en el pubis, entonces también se inserta en el cuerpo del pubis, ¿sí? Que es como un cuadrilátero. Ya. Y bueno, este de rojo era el aductor mayor. Entonces recuerden esto también, el aductor mediano, menor y mayor. Ese es el orden, ¿sí? De estos músculos. Por eso es que se le va a llamar al aductor mediano, primer aductor, al aductor menor, segundo aductor, y al aductor mayor, tercer aductor, ¿sí? En las inserciones musculares de la cara medial vamos a encontrar al músculo ilíaco, ¿sí? Que se acuerdan que luego desciende con el músculo psoas y se vuelve el músculo psoas ilíaco, al músculo sartorio. Luego también encontramos a lo que es el recto femoral, la porción directa, al músculo pectíneo, al obturador, pero en este caso obturador interno, al aductor mayor. Este va a ser parte del tendón común, que vendría a ser para dos músculos, ¿no? ¿Se acuerdan? Era semitendinoso y bíceps femoral porción larga. Por la porción corta, no llega tan arriba, ¿no? Se queda más o menos a la mitad del fémur. Y bueno, este último de azul, ¿no? ¿Quién era? Era la espina asiática, ¿no? Acá está la escotadura, escótica mayor, escotadura asiática menor. Entonces, en esta escotadura, en esta espina se insertaba lo que era el gémino superior, ¿no? Era en la cara lateral. En la cara medial, ¿quién se va a insertar? El elevador del ano y el sacroespinoso. Encontramos que en el fémur, ¿sí? Vamos a encontrar que es un hueso de forma de prisma triangular, ¿sí? Entonces, si le hago un corte transversal a lo que es esto, este prisma triangular, voy a tener esto. Una cara anterior, una cara lateral, una cara medial y también tres bordes. Un borde medial, borde lateral y borde posterior. En este caso, el borde posterior es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy rugoso. Sirve para bastantes inserciones musculares, ¿sí? Entonces, lo más importante aquí es que se recuerden el borde posterior, que también se llama línea áspera, ¿sí? Una cara anterior, una cara medial, una cara lateral, sus dos bordes, borde lateral, borde medial y el borde posterior. Bueno, entonces encontramos aquí, ¿no? En la vista posterior, en el de la diáfisis, o sea, del cuerpo de este hueso, vamos a encontrar que la línea áspera en su tercio medio va a tener dos labios, ¿sí? Un labio lateral y un labio medial. ¿Cómo sé que esto es medial? ¿No? Allá, ¿cómo? Siempre hay que ir reconociendo, porque mira, esto, que lo vamos a ver luego, esto vendría a ser la cabeza, ¿sí? La cabeza del fémur. Esta cabeza del fémur siempre va a ser medial. Y estamos en vista posterior porque, no solo porque acá lo dice, sino porque uno, si no estuvieran tantos, podríamos ver claramente lo que es, y aquí también se nota, vendría a ser lo que es la línea áspera, ¿sí? Eso es uno. Dos, aquí vemos a los cóndilos. Los cóndilos son posteriores, ¿sí? Los cóndilos femorales son posteriores. Y tres, aquí vemos una cresta, ¿sí? Hay una imagen donde se mira mucho mejor, pero va a ser una cresta, mientras que por delante solo va a ver una línea que une ambas estructuras. Entonces, sabemos que es borde posterior, vista posterior y este es lado medial, entonces este fémur, ¿de qué lado es? Es un fémur derecho. ¿Sí? Siempre traten de visualizar esas características, anterior, posterior, proximal distal y medial lateral para identificar de qué lado es. Entonces, tenía dos labios, ¿no? Este era el labio lateral, ahora sí es el lateral, y el labio medial. Estos labios en el tercio proximal se van a trifurcar.
¿no? Van a ver una línea de trifurcación lateral, línea de trifurcación medial y línea de trifurcación intermedia y medial. La lateral, también llamada para el glúteo mayor, porque ahí es donde se inserta el glúteo mayor, la cresta de trifurcación lateral. En la cresta de trifurcación intermedia o línea espinal se va a insertar lo que es el músculo pectíneo, y en la cresta de trifurcación medial se va a insertar en lo que es el músculo vasto medial. Ya, ahí sí salieron, ¿no? Solo acá escribí vasto medial porque lo demás ahí se entiende que es el... Acá solo falta escribir pectíneo. Recuerden que aquí es el pectíneo, ¿sí? Porque ahí se entiende que es el glúteo mayor. Entonces, en la vía lateral, el vasto medial va a continuar, ¿sí? Va a continuar y también se va a insertar aquí, en el labio medial. En el labio lateral se va a insertar el otro, que vendrá a ser el vasto lateral. Y va a haber un intersticio, un espacio entre estos dos labios. ¿Para qué? Para que se inserten 4 músculos. En este caso, de medial a lateral, vendría a ser el aductor mediano, el aductor menor, aductor mayor y el bíceps femoral, porción larga. Después, en la parte inferior, en el tercio distal, vamos a encontrar 2 líneas, línea supracondilia lateral y línea supracondilia medial. ¿Para qué músculos? Estos músculos, el vasto lateral y el vasto medial. Y va a haber un espacio, ¿no?, entre ambas líneas supracondilias, un espacio para el músculo popliteo, ¿sí? Superficie poplitea para el músculo popliteo. Entonces, ya en la epífisis proximal, que vendría a ser el extremo proximal de este hueso, entonces vamos a encontrar algunas estructuras características, como es la cabeza del fémur. La cabeza del fémur vamos a encontrar una fosita para el ligamento redondo o ligamento teres. Vamos a tener también lo que es el cuello, es un cuello anatómico. También vamos a encontrar uno quirúrgico, que vamos a ver por aquí. Bueno, vamos a encontrar también lo que es esta estructura, que en el húmero recuerden que era troquíter y troquín, ¿no? En cambio aquí, en el fémur va a ser trocánter mayor, esta zona, y este pequeño va a ser el trocánter menor. El trocánter mayor va a servir de inserción para varios músculos, por lo tanto, he hecho un esquema para hacer más fácil el entendimiento de estas inserciones. En la cara lateral se va a insertar el glúteo mediano. En la cara medial se va a insertar 4 músculos, en específico, para acordarse, 2 parejitas. También se llama fosita digital, ¿sí? 2 parejitas. ¿Cuáles son esas parejas? El obturador externo, el obturador interno, el gémino superior y el gémino inferior, ¿sí? En el borde superior se va a insertar un músculo, ¿no es cierto? Puede ser el músculo piramidal. Eso es que puede acordarse, ¿no?, el piramidal encima, ¿no? Encima de toda esta rara pirámide, ¿no? Porque en verdad tiene cara lateral, cara medial, un borde superior, ¿sí?, que debería ser como que en punta, un borde inferior, un borde anterior y posterior. En el borde inferior, ¿quién se va a insertar? El vasto lateral, ¿sí? En el borde anterior se va a insertar otro glúteo, el glúteo menor. En el borde posterior se va a insertar el cuadrado femoral, ¿sí? Porque recuerden que lo habíamos visto en la zona posterior, en la zona glútea, ¿sí? Entonces ahí se inserta el cuadrado femoral. Y el último, ¿no?, vendríamos a hablar del psoas ilíaco. ¿Dónde se va a insertar el psoas ilíaco, no? El músculo ilíaco y el psoas mayor. ¿En dónde? Aquí, en el trocánter menor. Y también vamos a encontrar que aquí se encontraría el cuello quirúrgico, y que van a haber algunas estructuras que unen a estos trocánteres, ¿sí? Al trocánter mayor, al trocánter menor, ¿quién los une por delante? O sea, en la vista anterior, la línea intertrocanteria, ¿sí? Mientras que por detrás va a ser una cresta, ¿sí? Y se va a ver el relieve en el cuello quirúrgico. Entonces, en la vista anterior de la epífisis distal, vamos a encontrar que tiene una cara anterior, va a haber una tróclea femoral. Esta tróclea va a ser un espacio que se va a hacer más, se va a ver mucho mejor en la zona posterior porque va a ir hacia atrás, ¿sí? Como en una parte excavada. Va a tener una cara inferior,
Va a haber una cara lateral donde vamos a encontrar tres estructuras, que vendría a ser una fosita, o sea, una concavidad hacia adentro, luego una convexidad hacia afuera, que vendría a ser un tubérculo supracondilio lateral, y todo este nombre. Este tubérculo supracondilio lateral es para un ligamento, ¿sí? El ligamento colateral lateral de la rodilla, ¿sí? Te ayuda mucho que estemos en la cara lateral, ¿sí? Y ahí ya tienes la mayoría de ese nombre, ¿no? Ligamento colateral lateral de la rodilla, ¿sí? Y por debajo una concavidad, otra fosita, una fosita popltea. ¿Para quién? Para el músculo popliteo. ¿Sí? Si se dan cuenta, estoy poniendo los nombres que no son obvios, ¿no? El ligamento colateral, lateral de la rodilla, ahí es donde sí lo escribo porque no tiene nada que ver con su nombre, ¿no? En cambio, fosita de gemelo lateral, ¿para quién es? Para el gemelo lateral. Fosita poplitea, ¿para quién? Para el músculo popliteo. Entonces, recordemos que en la cara lateral, en la epífisis distal, es una concavidad, una convexidad y una concavidad, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en el otro lado va a ser al revés, ¿sí? Entonces, aquí empezamos con ¿qué? Con concavidad. Cara superior, cara medial. Entonces, ahora sí vamos a estudiar la cara medial, la cara lateral ya lo estudiamos, la cara superior se continúa con lo que es la diáfisis, la cara medial, ¿no? Aquí. Antes empezaba con concavidad, ¿no? Ahora va a empezar con convexidad. Va a haber un tubérculo, el tubérculo para el aductor mayor, ¿sí? La fosita del gemelo medial para el gemelo medial. Y el tubérculo supracondilio medial va a ser para el ligamento. Ligamento colateral, estamos en qué cara? Cara medial. Ligamento colateral medial de la rodilla. En la cara posterior, recuerden que este es el borde posterior, ¿no? Pero en la cara posterior, que es todo esto, toda la parte 6, vamos a encontrar dos protuberancias, que son los cóndilos, ¿sí? Los cóndilos se ven en la cara posterior, en la vista posterior. Encontramos los cóndilos, ¿no? Estos vendrían el cóndilo femoral medial y lateral. Algunas características son que el cóndilo medial, ¿sí? Va a ser más delgado y va a ser más descendido y más largo, mientras que el cóndilo medial, lateral, va a ser más corto y va a estar más hacia arriba, ¿sí? Y esta zona, ¿no? Esta zona era la que tenía que ver con la tróplia femoral, ¿no? Acá se hace un excavamiento y vamos a tener lo que es una escotadura intercondilia, porque estamos entre cóndilos. ¿Quiénes van a insertarse aquí? Los ligamentos cruzados, ¿sí? Ligamentos cruzados anteriores, ligamento cruzado anterior y posterior. Aquí lo vemos. Sigamos con lo que ya vendrán a ser las inserciones. Recuerden, ¿no? En la fosita digital le voy a dejar así porque recuerden que era para los 4 músculos. Habían 2 parejitas, un obturador externo e interno, gemelo superior y gemelo inferior. Tenemos también al glúteo mediano, en donde recuerden que era una cara lateral, ¿sí? Cara medial, cara lateral. Ahora el borde superior. ¿Quién estaba ahí? Borde superior en una pirámide, el piramidal. El borde anterior era para otro glúteo, el glúteo mediano. Mediano menor, ¿no es cierto? Ya hemos hablado del mediano. Y por debajo vamos a encontrar el borde inferior, que va a ser para el vasto mediano. Atrás. Y ahora sí, vendrá a ser el psoas ilíaco, ¿sí? ¿En dónde? En el trocánter menor. Aquí vamos a repetirlo otra vez. En uno piramidal, 2 fositas para esos 4 músculos, el 3 para el glúteo menor, ¿sí? Nuestro lateral ya no se nota tanto el glúteo mediano en la cara lateral. Ya, sí se está llenando, ya. Tenemos también lo que era el psoas, pero ahora sí vamos a hablar de lo que son los músculos de la diáfisis, que vendría a ser el vasto medial, ¿sí? Y el vasto femoral o crural. Y bueno, en la última parte faltaba mencionar el aductor mayor, ¿sí? ¿En dónde? En el tubérculo para el aductor mayor. Entonces, en la vista posterior ya estamos repitiendo algunos músculos, esto vamos a pasar. Lo que nos interesa son todos los que están en la diáfisis, que vendrían a ser los músculos que están en la línea áspera. Sí, en verdad, así no es como que ensanchado un poco más para verlos, ¿sí? En este caso, comenzamos con las líneas de trifurcación, ¿no? 4 vendría a ser el glúteo mayor, el pectíneo vendría a ser la línea, vendría a ser el 5, ¿no? Línea de trifurcación intermedia, el 6, el vasto medial, línea de trifurcación medial. El aductor mediano, el aductor menor y el aductor mayor, ¿sí?
todo el que está de verde, ¿sí? Todo este largo vendría a ser el gran aductor mayor, porque es un músculo súper grueso, si yo se los había mostrado, ¿no? Y va a llegar hasta aquí, hasta el tubérculo, ¿no? En el tubérculo del aductor mayor. También vamos a encontrar a lo que es el bíceps. El bíceps vendría a ser el de rojo, ¿sí? Recuerden ese orden, ¿no? Aductor mediano, menor, aductor mayor y el bíceps. El 11 vendría a ser el vasto mediano, el aductor mayor, ya les había dicho, llega hasta aquí. El gemelo medial, debe estar un poco por debajo. Tenemos al plantar delgado. Es importante este músculo porque las personas que se ponen de puntitas bastante lo tienen desarrollado, por lo tanto las bailarinas de ballet, ¿no? Tienen este músculo un poco más grueso que los demás, porque lo usan más, ¿sí? El 15 vendría a ser el gemelo lateral. Hablando de la rótula, tenemos que es un músculo primero sesamoideo. ¿Qué significa esto? Que va a pasar por entre los tendones del músculo cuádriceps, ¿sí? Tenemos una base, un vértice, un borde lateral y un borde medial. Esa es una vista anterior, ¿no? Una vista posterior vamos a encontrar la cara posterior con una zona, ¿no? Recuerden, esta zona es para articularse, ¿no? Es diferente a esta, ¿no? Una zona de articulación. Vamos a encontrar a la carie articular del cóndilo lateral y carie articular del cóndilo medial, ¿no? Estas son las zonas en donde se inserta este hueso, ¿no? Encontramos que todos los músculos del cuádriceps, ¿sí? Van a llegar a ese hueso, van a llegar a la base, sobre todo el recto femoral y el vaso intermedio, ¿sí? Los vastos laterales y mediales van a pasar por los costados, ¿sí? Y todos van a unirse, van a unir todos sus tendones más bien, y van a formar un tendón único, que vendría a ser el tendón rotuliano, ¿sí? Entonces, en la región glútea encontramos algunos límites, ¿no? Esto es un poco más fácil porque es una cresta ilíaca, entonces entre el límite proximal, el límite posterior va a ser la línea interglútea, ¿sí? La línea, ¿ya? Delante vamos a tener lo que vendría a ser la línea que pasa por la espina ilíaca anterosuperior y por debajo vamos a encontrar el borde inferior del glúteo mayor, ¿sí? ¿En dónde se encuentra esto? En la región dorsolateral de la pelvis ósea. En el tejido celular subcutáneo, que es lo que le sigue a la piel, vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Una superficial y una profunda. La superficial va a ser areolar y la profunda laminar. También llamada de Camper, en la areolar va a contener bastante tejido graso. En la fascia, esto sí es importante, ¿no? Va a haber una glútea superficial y una fascia glútea profunda. La fascia glútea superficial va a envolver al glúteo mayor, mientras que la profunda va a envolver a 8 músculos pelvis trocánteres. ¿Por qué se llaman así? Porque sus inserciones van de la pelvis al trocánter, ¿sí? Trocánter mayor. Entonces, en el primer plano solo íbamos a encontrar aquí al glúteo mayor, ¿no? ¿Cuáles son sus inserciones? Son varias, les había dicho, ¿no? La fosa ilíaca lateral por detrás de la línea glútea posterior, la cara dorsal del sacro, ¿sí? Cara dorsal del sacro, el ligamento sacro-tuberoso, ¿no? De las vértebras sacras a la tuberosidad sacra, ¿sí? Todo esto. Y la cresta ilíaca, ¿sí? Hay una parte de la cresta ilíaca donde también se inserta, ¿sí? Y donde su inserción distal, en la cresta de trifurcación lateral, ¿sí? Algunas características es que es cuadrangular, voluminoso y también resiste. Y bueno, recordarles que para lo que es anatomía, ¿no? Estas últimas imágenes son de la Academia Ackland, ahí es donde hay videos bonitos en YouTube, ¿sí? Sobre esto. Entonces pueden ver mejor, estudiar mejor con estos videos. ¿Sí? Creo que por sesión, creo que duran 2 horas, algo así, pero es glúteo, no sé cuánto durará, 15 minutos, algo así, y te explican bien, ¿sí? Sobre todo las imágenes, ¿sí? Es un consejo. El glúteo mediano, ya los encontramos en el segundo plano, ¿no? Entonces se inserta en la fosa ilíaca lateral, ¿sí? Entre ambas líneas glúteas, posterior y anterior, y distalmente en donde ya lo habíamos visto, en la cara lateral. Glúteo menor, fosa ilíaca lateral,
¿Y a dónde se inserta, no? En el borde anterior. El músculo piramidal es este, ya lo habíamos visto también, ¿no es cierto? Falta en dónde se inserta. En la cara ventral, ¿sí? De estas vértebras. Sacra, segunda, tercera, cuarta, sacra, ¿sí? Un dato importante es que atraviesa esta escotadura ciática mayor para luego insertarse en dónde? En el borde superior del trocánter mayor, ¿sí? Ahora como que todo tiene más sentido, ¿no? En el gémino superior, que vendría a ser este, ¿sí? Gémino superior, se inserta la espina ciática, si habíamos hablado de la espina ciática, y luego se va a la fosita digital, el obturador interno, en la membrana obturatriz, en el agujero obturador, alrededor, ¿no? Y hacia dónde se va la fosita digital. Lo mismo con el gémino inferior, va de la tuberosidad isquiática, que habíamos visto era un poco debajo del gémino superior, y hacia dónde se va también a la fosita anterior, ¿sí? Fosita digital o cara medial del trocánter mayor. Y bueno, esos músculos también se los conoce como tríceps de la pelvis. Faltaba uno que se insertaba en la fosita digital, ¿no? Era el último de las parejitas, ¿no? El obturador externo. Va de la membrana obturatriz, ¿no es cierto? Cara lateral, hacia la fosita digital. Y el cuadrado femoral, miren, aunque esta tiene justamente esa forma, ¿sí? Va de medial a lateral, ¿sí? Sus inserciones son así, va de la tuberosidad isquiática al borde posterior del trocánter mayor. Entonces, algo importante aquí es que en la práctica vamos a encontrar a todos estos músculos como que en un mismo plano, pero al obturador externo, ¿sí? Lo vamos a encontrar debajo, bueno, no debajo, lo vamos a encontrar delante del cuadrado femoral. O sea, estamos ahorita en una vista posterior. Para ver el obturador externo, que si se dan cuenta pasan por la misma zona, ¿no? Vamos a tener que retirar o levantar el cuadrado femoral y por ahí vamos a ver bien el obturador externo, ¿sí? Esta parte. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Tenemos los músculos, todo este grande que se ha retirado es el glúteo mayor, este vendría a ser el glúteo mediano, ¿no? ¿Por qué vendría a ser el glúteo mediano? ¿Por qué no el glúteo menor, no? Ya, porque miren, hasta dónde se inserta, ¿no? Todo esto no puede insertarse en el glúteo menor. El glúteo menor más o menos es hasta esta zona, ¿sí? Entonces, eso. El músculo piriforme vendría a ser este vendría a ser el obturador, el gémino superior, obturador interno y gémino inferior. Es como un sanguchito, ¿sí? El tríceps de la pelvis. Este vendría a ser ya todo eso más bien el glúteo, el glúteo en el cuadrado femoral y debajo ya, no debajo, sino delante de, porque estamos en la vista posterior, delante de debería estar el obturador externo. Ahora sí. ¿Se acuerdan de todos esos vasos que habíamos hablado de los que salen por la espina asiática mayor, escotadura asiática mayor, escotadura asiática menor? Ya, esos músculos, esas estructuras las vamos a conocer mejor con esto, con esta parte del asesoría o de la clase, ¿no? Esto vendría a ser el canal suprapiramidal. ¿Por qué suprapiramidal? Porque pasa por encima del músculo piramidal. ¿Cuál es el contenido? No, ya, el van glúteo, ¿sí? Van glúteo superior, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces, simplemente, si le dicen un paquete vascular nervioso superior, glúteo superior está bien, ¿no? O también van glúteo superior, ¿sí? Solo pasa eso. Y miren hacia dónde va, ¿no? Mientras que en el canal subpiramidal, ¿quiénes van a pasar? El ciático, que vendría a ser el más grueso, ¿no es cierto? El nervio más grueso, el glúteo inferior, ¿sí? Que vendría a estar en este caso, disminuir esto, para poder, ahora sí, espero que se note. Tenemos esto, vendría a ser el nervio ciático, este 2 vendría a ser el nervio glúteo inferior, esta sería la arteria glútea inferior, ¿sí? Y por ahí también deberían estar las venas glúteas inferiores, o sea que por debajo pasa el, el paquete muscular nervioso glúteo inferior, o el van glúteo inferior. Y también tenemos el 4, ¿no? Todo van, ¿no? Todo está juntito en este caso, ¿no? Que vendría a ser el van pudendo interno. ¿Quiénes son pudendos internos? Hay una arteria pudendo interna, una vena pudendo interna, pero el nervio, ¿cómo se llama? Nervio pudendo, nada más. ¿Sí? Acuérdense de eso. Y esto, ¿cuál es la característica de este van, no? Es que sale
por esa escotadura ciática mayor y luego ingresa, ¿sí? Como si ingresa y luego sale. O sea, sale de esta zona, va al exterior y luego vuelve hacia el interior, ¿sí? Es curioso esto, ¿ya? Y tenemos también otro nervio, ¿no? Este nervio largo, que luego también va a ser sensitivo, vendría a ser este nervio cutáneo femoral, pero ya no lateral, como lo vimos antes, sino el nervio dorsal, ¿sí? Cutáneo, femoral, dorsal o posterior. Y bueno, otros nervios que ya no se ven aquí, que vendrán a ser el nervio obturador interno, gemino superior, cuadrado femoral y gemino inferior, que van a inervar a esos mismos músculos, ¿sí? Por estos músculos no hay tanto problema con su inervación, porque eh, los inervan a ver, tienen el mismo nombre, ¿sí? Mientras que si hay un truco con el glúteo mediano, glúteo menor y el glúteo mayor. El glúteo mayor no se va a inervar por el glúteo superior, sino por el glúteo inferior, ¿sí? O sea, por este, ¿sí? Por eso es que se está abriendo, ¿para qué? Para todo este músculo que se va a insertar aquí, ¿no? Mientras que que era, recuerden, el glúteo superior, nervio glúteo superior, ¿a quién le va a inervar? A este que vendría a ser el glúteo mediano, pero también al glúteo menor, ¿sí? O sea que en nervios y en músculos glúteos es al revés, ¿sí? Siguiente. Entonces aquí vamos a encontrar un canal importante, isquio trocanterio, porque por aquí es donde va a salir el nervio ciático, todo este nervio, ¿no? Entonces va a haber ciertas paredes, ¿no? Una pared ventral vendría a ser esta parte, ¿no? Vendría a ser el tríceps de la pelvis, recuerden que es tríceps de la pelvis, y el cuadrado femoral. Posterior vamos a encontrar al glúteo mayor, lateral vamos a encontrar al trocánter mayor, sí, porque recuérdense que era trocánter mayor, cara medial, y medial va a estar el isquio, ¿sí? Entonces, encontramos aquí como modo de repaso de lo que hemos visto ya, ¿no es cierto? Por arriba del piramidal, ¿quién pasa? El van glúteo superior, ¿no es cierto? Por debajo del piramidal, ¿quién pasa? Por debajo el nervio ciático, es del que nunca se puede olvidar, ¿no? ¿Quién es más? El van glúteo inferior, ¿no? Solo que un poco así, separados, no están tan juntos como este van. El van pudendo interno, ¿sí? Arteria y vena pudendo interna, nervio pudendo. Y este nervio, ¿no? Nervio cutáneo femoral posterior o dorsal. Nervio ciático, glúteo inferior, nervio cutáneo femoral dorsal. Ya, acá, una observación. Al nervio glúteo inferior, ¿sí? También se lo conoce como nervio isquiático, ¿sí? Es su segundo nombre. Y bueno, ¿cuál sería la aplicación del conocimiento? Es que es sobre todo para no dañar ciertas zonas cuando se hace una inyección intramuscular en el glúteo, ¿no? El glúteo se lo divide en cuatro, ¿no es cierto? En cuatro cuadrantes, y en donde se debe eh, realizar dicha inyección vendría a ser en el cuadrante superolateral o superoexterior, ¿sí? Porque de lo contrario, ¿no? En ese cuadrante inferolateral, ¿no? Podremos dañar varias estructuras, ¿no? Sobre todo el nervio ciático, que está justo entre esos dos cuadrantes, ¿no? Y por encima también otro. Bueno, entonces acá tenemos un poco de repaso de lo que hemos visto con las estructuras, ¿no? Reconocemos primero el piramidal, ¿no? Todo este músculo gigante que es cortado vendría a ser el glúteo mayor, vendría a ser entonces el glúteo mediano, el glúteo menor está al fondo, ¿no? Esto vendría a ser el van glúteo superior. Por aquí vemos que el van glúteo inferior no está junto, ¿no? Entonces reconocemos primero 7. 7 vendría a ser la arteria glútea inferior. ¿Por qué sabemos que es una arteria? Porque, bueno, miren la forma, ¿no? Una vena sería más aplanada, si es que estuviera, ¿no? Y bueno, el nervio sí o sí es plano, ¿no es cierto? Y no tiene ninguna cavidad, ¿no? Vendría a ser el 8, el nervio glúteo inferior o nervio isquiático. Aquí tenemos en 17, 9 y 11 al van pudendo interno, ¿sí? Y ¿qué más tenemos acá? En 16, ¿no? El nervio cutáneo femoral dorsal. En la región inguinocrural ya nos fuimos de la zona glútea, ¿cierto? Ahora estamos en la parte anterior del muslo, que hay que
estudiarlo de esta forma, ¿no? Hay una zona inguinocrural que es la zona que está seleccionada, mientras que el muslo propiamente dicho es lo que está debajo de esta línea, ¿sí? Entonces, esta región inguinocrural es importante por los vasos que van a presentar, sobre todo porque van a estar más expuestos en esta zona. Entonces, primero hay que reconocer esto, ¿no? Este es un punto importante, vendrá a ser la esquina ilíaca anterosuperior, esta vendría a ser la esquina del pubis, y estos vendrían a ser los músculos que nos van a servir para delimitar esta zona. El músculo sartorio y el músculo aductor mediano. ¿Cómo reconozco esto? Ese es el sartorio, ¿no? Esto es el músculo ilíaco, el músculo psoas, juntos vendrían a ser zonas psoas ilíaco, ¿no? Este vendría a ser el músculo pectíneo y luego el aductor mediano. Entonces, el límite proximal va a ser el ligamento inguinal, ¿sí? El límite distal va a ser una línea que pasa por la confluencia, el ángulo de confluencia entre estos dos músculos. ¿Quién es? El sartorio y el aductor mediano. Eso debe estar un poco más abajo, ¿sí? El lateral vendría a ser una línea que pasa por la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis vendría a ser el límite medial, ¿sí? Una línea que pasa por la espina de. Entonces, en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Vamos a encontrar ciertos vasos y nervios. En este caso, tenemos a lo que es hasta aquí, más o menos pequeña, vendría a ser la arteria femoral común. Esta femoral común va a dar ciertas ramas. Va a dar en este caso 4 ramas. Estas 4 ramas van a perforar la fascia y se van a encontrar en el tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Por eso es que van a ser superficiales. Recuerden que lo que está encima de la fascia se llama superficial y lo que está debajo de la fascia es profundo. ¿Sí? Entonces, comenzamos, ¿no? El 1 que vendría a ser es una arteria diagonal y que se va al exterior. Arteria circunfleja ilíaca superficial. La arteria que se va también hacia arriba, pero es más medial, ¿sí? El epigástrica superficial, o también llamada subcutánea abdominal. Luego tenemos a la pudenda externa superior y a la pudenda externa inferior, ¿sí? Este es otro nombre, subcutánea abdominal. Tenemos también al tejido celular subcutáneo algunas venas, ¿no es cierto? Las venas en este caso vendrían a ser la vena femoral. Como son venas, van a llegar, no van a salir de ahí, sino van a llegar. Entonces serían tributarias. En este caso, la primera vena tributaria vendría a ser la circunfleja ilíaca superficial, ¿sí? Que llega a esta vena femoral. Luego vendría a ser la epigástrica superficial, ¿sí? Pudenda externa superior, pudenda externa inferior y la superior interna. Si se dan cuenta, son los mismos nombres que las arterias, ¿sí? A excepción de esta, que vendría a ser la superior interna. Un dato importante de esta superior interna es que va a ser la vena más larga, ¿no? Que va a llegar hasta incluso la zona del pie, ¿sí? Y que va a ser acompañada también por un nervio llamado nervio safeno interno, ¿sí? También aquí, ¿no? Hay algunos linfonodos. Y recordar que a estas 5 venas se le llama estrella venosa del carpo. La fascia femoral, como les dije, ¿no es cierto? Va a ser perforada por estos vasos, por eso es que esta fascia superficial va a ser cribiforme, ¿sí? Y va a haber una criba mucho más grande que las demás. En este caso va a ser de la safena interna, ¿sí? La safena interna va a perforar esta fascia en el hiato safeno o en el foramen oval. Llega a la vena femoral común y bueno, sigue su recorrido como vena femoral común, ¿no es cierto? Y bueno, la fascia profunda, vamos a tener que cubrir al psoas ilíaco y al pectín. Eso también es importante, lo de los triángulos. Dividimos esto en 2 triángulos. Un triángulo femoral medial y un triángulo femoral lateral. El triángulo femoral medial también se llama el triángulo de Scarpa y tiene ciertos límites. En este caso, vemos al aductor mediano, medial, como límite medial, como límite superior, encontramos al ligamento inguinal, como límite lateral, encontramos al sartorio, ¿sí? El sartorio va a ser límite lateral y medial para estos músculos, para estos triángulos. El tensor de la fascia lata va a ser el límite lateral del triángulo femoral lateral. Y encontramos esta línea, que era la línea de confluencia del aductor mediano, que es el 2, y del sartorio. Este vendría a ser el límite distal, ¿sí? Y justo es el mismo límite de la región inguinocrural, ¿sí? Entonces,
¿Cómo acordarse de todo esto, de los límites, no? Lo que yo les aconsejo al menos es que no se lo creen tanto por lista, si es que se lo creen, así genial, ¿no? Pero si es que no lo consiguen por listas, entonces yo les recomiendo que tengan presente esta imagen, ¿no? Que dibujen esto simple, ¿no es cierto? Con los elementos que son importantes y que ustedes mismos se acuerden del dibujo y ya ustedes digan, ahí al límite lateral, les preguntan eso, ¿no? Entonces, y me fijo, ¿qué está lateral? Allá, yo sobre la fase lateral. Pero si me preguntan de este triángulo, ¿no? Me preguntan el límite lateral, allá sería el sartorio. Por arriba, ¿quién está? El ligamento inguinal y por medial, entonces está el aductor medial. Sí, es más para que se ayuden a reconocer y no tanto a memorizar largas listas, sino que tengan la imagen en su mente y de ahí ya ustedes puedan hablar todo esto de los límites y demás características. Encontramos otro, ¿no? Otro, otra parte importante de la región inguinoctural que vendría a ser el anillo femoral. El anillo femoral es solo esta zona, ¿sí? Esta zona. Esto no es todo lo que está debajo del ligamento inguinal, sino solo esta parte, ¿sí? Este, ¿Quiénes van a pasar por aquí? El rojo vendría a ser la arteria femoral común. El azul, vena femoral común. Y este verde, un linfonodo de Clopes. ¿Sí? Entonces, el contenido vendría a ser solo este. ¿Sí? Pero mira, cerca está pasando el amarillo, ¿no? El nervio femoral. Este, que es todo esto vendría a ser el van femoral, ¿sí? No pasa junto, por así decirlo, ¿sí? El van femoral no pasa por el anillo crural, sino solo la arteria y venas femorales comunes, ¿sí? El nervio femoral no. ¿Quién lo separa? La cintilla iliopequina. ¿En dónde se insertaba la cintilla iliopequina? En la eminencia iliopequina, ¿sí? Un dato más, ¿no es cierto? Este nervio femoral va a pasar sobre el músculo psoas-ilíaco, ¿no? Entonces, hablando ya del anillo, ¿no es cierto? Sobre sus límites, vamos a encontrar que primero, la orientación de esto, ¿no? ¿Cómo saber si es delante, atrás, arriba, ya? Primero, nosotros no veíamos al hueso coxal cuando se nos presente primero, no lo veíamos así. Es porque estamos, es como que hemos volteado a este hueso, es como si viéramos a una persona echada, ¿sí? Entonces, si esta persona está echada, esto vendrá a ser delante y esto es atrás, ¿sí? No es arriba y abajo, sino delante y atrás. Eso es importante, ¿sí? Eh, entonces, los límites. Delante va a estar el ligamento inguinal. Detrás, ¿quién va a estar? El ligamento de Cooper, ¿sí? Y el ligamento también, músculo pectíneo. Medial va a estar el ligamento lacunar, ¿sí? Eh, el 3 vendría a ser la cintilla iliopequiana. Entonces, esos vendrían a ser los límites. Y el mismo consejo para el anterior, ¿no? Lo bueno es que se grabe en el dibujo y de ahí ustedes ya hablen, expongan. Les preguntan límite medial, que vendría a ser dentro, ¿no? Entonces ya, ligamento lacunar, ¿no? El nervio femoral pasa o no pasa por el anillo floral, no pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién lo separa? Ahí ustedes ya saben, ¿no? El, eh, porque lo está separando la cintilla pequeña, ¿no? Que es un límite lateral, ¿no? Y así. Entonces, el conducto femoral, ¿no? Ahora vamos a hablar de, como, no de un triángulo, sino más o menos de un cono, ¿sí? Un cono, porque va a tener límites. ¿Para dónde está? ¿Dónde está? Está la base, ¿sí? La base de este cono vendría a ser el anillo, ¿sí? Todo esto. No va a ser una estructura plana, sino va a ser una estructura con volumen. Esto es el anillo, que va a ser la base y la punta, ¿sí? El vértice de este cono va a ser el triángulo de Scarpa, el vértice del triángulo de Scarpa, para abreviar, ¿no? Para ya no decir el ángulo que se forma por la confluencia del músculo sartorio y el músculo aductor mediano, ¿no? Vértice del triángulo de Scarpa. Ya. Entonces, ese es el espacio, ¿no? Acá están los otros límites, dorso medial, va a estar el pectíneo, el dorso lateral, el iliosoas, en este caso las fascias profundas que cubren a esos músculos, ¿sí? Y bueno, ventral, ¿quién va a estar delante de todo esto? La fascia femoral superficial, la que era cribiforme, ¿sí? El contenido de todo esto van a ser 9 estructuras, ¿sí? 3 nervios, 3 arterias y 3 venas. En este caso, vendría a ser el nervio femoral, que sí lo vemos, es el nervio genitofemoral, no lo logramos ver aquí. El nervio cutáneo femoral lateral, sí, ese sí les había mostrado, ¿no? ¿Qué más? La arteria femoral con sus dos ramas, se divide en dos, la arteria femoral, adelantando ya esto, ¿no? Que vendría a ser la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda, ¿sí? Esta es la superficial
y esta es la profunda. Y la más importante, al menos en ramas, la que tiene más ramas va a ser la femoral profunda, ¿sí? La vena femoral común es esta, que acompaña la vena arteria femoral común. Luego se dividen dos también, femoral superficial y femoral profunda. Y bueno, es lo mismo. La arteria femoral común, ¿no? Es corta, solo es de 4 a 5 centímetros, en donde se origina en la arteria ilíaca externa, ¿sí? Arteria ilíaca externa. Luego vamos a hacer un esquema, ¿sí? Con todas las arterias. Tiene 4 ramas. ¿Cuáles eran? Eran la circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica superficial o subcutánea abdominal, la pudenda externa interna superior y pudenda externa inferior, ¿sí? Y tiene dos terminales, ¿sí? ¿Quiénes? La femoral profunda y la femoral superficial. Sí, estos vendrían a ser algunas líneas. Con respecto a la arteria femoral, ¿cuáles serían sus ramas? Ramas musculares, ¿no? Se ve una arteria en la práctica, ¿no? Que se dirige al músculo, no sé, por ejemplo, al músculo sartorio, ¿no? Entonces sería, y viene de la arteria femoral superficial, entonces vendría a ser la rama muscular, ¿no es cierto? De la arteria femoral superficial para el sartorio, así, ¿no? Otra importante que ya la vamos a ver luego, sobre todo en la parte poplitea, porque estamos por esa zona, va a ser la anastomótica magna, ¿sí? O también descendente de la rodilla, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Encontramos que van a tener ciertos límites, ¿no? Lateral va a estar el sartorio. Recuerden que hasta aquí nada más es la arteria femoral, ¿no? Común. Luego va a ser femoral superficial. Entonces, si hablamos de esto, lateral está el sartorio, ¿no? Luego medial va a estar el vasto femoral, la vena femoral más bien superficial, ¿sí? Y el nervio safeno interno. Recuerden, este amarillo es el nervio safeno interno y esta, ¿quién es? Que no tiene nombre, no. Esta es la vena safeno interna. En la safena interna va arriba, arriba, y luego ¿en dónde va a desembocar? En la vena femoral común, ¿no? Recordando lo que es la estrella de Scarpa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta vena? Entonces, esta vena y este nervio van a descender juntos, ¿sí? Luego se van a unir, van a estar más cerca. ¿Quiénes? Vena safena interna y nervio safeno interno. Recuerden, estos dos. El conducto de los aductores va a ser el lugar por donde va a pasar esta arteria femoral superficial. Por delante de esta arteria van a estar el sartorio y el vasto medial, ¿no es cierto? Ventromedial, sartorio, ventrolateral, vasto medial. Y por detrás, primero va a estar el aductor mediano y luego va a estar, porque el aductor mediano no se va hasta abajo, ¿no? Va a haber una parte donde termina y luego continúa el aductor mayor, ¿no? Entonces, dorsalmente van a estar el aductor mediano y también luego el aductor mayor, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el anillo de Hunter. ¿Qué es el anillo de Hunter? Es el espacio que deja el aductor mayor en sus últimas inserciones, ¿sí? Antes habíamos visto también más bien una línea como que punteada en las inserciones del fémur, ¿sí? Era porque hay un espacio, ese espacio es el anillo de Hunter. ¿Y quiénes van a pasar por ahí? La arteria femoral superficial y la vena femoral superficial. Pasan por el anillo de Hunter y cambian de nombre, ¿sí? ¿Qué nombre van a tener ahora? Popliteo. Arteria poplitea y vena poplitea, ¿sí? ¿Y este nervio está pasando por ahí? No, o sea, no cruza el anillo de Hunter, solo pasa al costado, ¿sí? ¿Quién es el nervio ciático? ¿Sí? Está por aquí, todo hasta acá es el nervio ciático, hasta que lo veamos que se divida, ¿sí? Porque la división puede estar en otros límites, ¿sí? Entonces, encontramos esto, la arteria femoral profunda que tiene ramas, tendríamos que encontrar primero la arteria femoral lateral y la circunfleja femoral medial, ¿sí? Circunfleja femoral lateral, también la llamamos anterior porque se va por esta zona, ¿sí? Anterior al fémur, por el cuello quirúrgico del fémur. Mientras que la femoral medial, primero antes de anastomosarse, porque al final se va a anastomosar con la otra circunfleja, antes de anastomosarse con esta arteria, va a tener que rodear y abrazar al músculo psoas-ilíaco, ¿sí? Que llega aquí. Entonces aquí está el músculo psoas-ilíaco y esta le va a dar la vuelta y luego recién se va a ir hacia la circunfleja femoral lateral, ¿sí? Entonces, por eso es que también se le llama posterior, ¿sí? Y medial porque se va primero medial y luego lateral. ¿Qué más tenemos? La arteria cuádriceps, ¿sí? Y las perforantes.
Hay que recordar esto, que la circunfleja femoral lateral va a tener una rama ascendente y una descendente, ¿sí? También se llama descendente del fémur, sí, va a inervar y irrigar a lo que son los músculos del cuádriceps, por eso es que se llama así. Y van a haber perforantes, van a perforar al abductor mayor. Estas perforantes sí van a tener su nombre, son perforante superior, media e inferior. Normalmente son tres, ¿sí? Y tienen unas ramas, una rama anterior, digo, superior, inferior, superior, inferior. Y se unen entre ellas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la rama inferior de la última, de la perforante inferior? La rama inferior de la perforante inferior, ¿con quién se van a estomuzar? Con todo esto. ¿Quién es esta arteria? La arteria femoral profunda, ¿sí? Aquí tenemos a la vena femoral común, ¿sí? También hemos visto que es primero es la vena femoral común, pasa el ligamento inguinal y se convierte en ilíaca externa, vena ilíaca externa. Recuerden que en venas es al revés, por eso es que yo no puedo decir que la vena ilíaca externa se convierte en vena femoral común luego de pasar, no, es al revés, ¿sí? Entonces, solo hay que recordar eso y que la vena femoral común tiene estas 5 venas tributarias, ¿no? Que vendrían a ser la safena interna, ¿sí? Y todas estas venas que ya hemos visto, ¿no? La vena sobre todo ilíaca, subcutáneo abdominal o epigástrica superficial, la pudenda externa superior e inferior. El nervio femoral, ¿sí? El nervio femoral va a tener 4 ramas importantes, ¿sí? La primera rama vendrá a ser el músculo cutáneo lateral para inervar a qué músculo, al sartorio, ¿sí? Va a haber un músculo cutáneo medial para inervar a quién, al pectíneo y al aductor mediano. Y el cuádriceps, ¿no es cierto? Va a inervar justamente a esos músculos del cuádriceps, ¿a quién? Al recto anterior o recto femoral, al vasto medial, al vasto lateral y crural o femoral, a esos 4 músculos. Ya que también los encontramos, ¿no? Recuerden que este es el nervio femoral. Acá encontramos el músculo cuádriceps, entonces esta vendría a ser la rama del cuádriceps del nervio femoral y así, ¿no? Este vendría a ser otro nervio del cual vamos a hablar ahora, que es el nervio obturador. El nervio obturador pasa por la membrana obturatriz, ¿sí? Pasa por encima de la membrana obturatriz y va a tener 2 ramas, una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial, ¿a quiénes van a inervar? Al aductor mediano y menor. Y el profundo, al aductor mayor, ¿sí? Hay que recordar esto, ¿no? Si te ponen una pregunta de, ¿el nervio obturador da ramas nerviosas a lo que es los 3 aductores? No, ¿no es cierto? Al aductor mayor, digo, el rama profunda, ¿no? La rama profunda no. Sí, si te preguntan en general, ahí sí. Pero si te preguntan de rama superficial, no. Solo es al aductor mediano y al menor. Y al gracil, sí, recuerden, el gracil es o también el recto medial. Y aquí están las dos ramas, ¿no? Rama superficial y profunda. En el muslo sí vamos a encontrar lo que es la safena interna, aquí está, en el tejido celular subcutáneo. Recuerden que los vasos nervios de los tejidos celulares subcutáneos es difícil verlos en las prácticas porque está seguido de la piel, ¿sí? Entonces se pueden perder. Pero es común ver a esta vena safena interna por la característica que les digo, que es que baja, ¿no es cierto?, por todo el lado medial y llega incluso al pie, ¿sí? Luego también encontramos al nervio safena interno, al cutáneo femoral intermedial, que ya son algunos cutáneos, ¿no? Estos sí se pierden, ¿no? Pero el safena interno también se puede conservar. ¿Y qué es lo importante de estos, no? Que descienden juntos, ¿sí? En la zona medial. En la región anterior vamos a encontrar 2 partes, una región ventrolateral y ventromedial. Sí, esto es importante porque ustedes pueden localizar bien músculos, pero hay que saber a qué región pertenece, ¿no? Por ejemplo, la región ventrolateral, ¿desde dónde inicia? Del sartorio hacia lateral, ¿sí? Y lo demás ya vendría a ser región ventromedial. Entonces, en el primer plano, que es el color rojo, solo vamos a tener 2, el tensor de la fascia lata y el sartorio, ¿sí? Luego en el segundo plano, el recto anterior, tercer plano, vasto lateral y vasto medial del cuádriceps. Y en el cuarto plano vendría a ser el femoral o crural, el cuádriceps también, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los nervios
Es más fácil de recordar del cuádriceps, ¿no? Porque es simplemente el nervio cuádriceps del fémur, del femoral, digo, ¿no? El nervio femoral. Mientras que el sartorio, ¿se acuerdan? Era el nervio musculocutáneo lateral, ¿no? ¿De quién venía? Del femoral también. Y este tensor de la fascia lata está más hacia el lateral, ¿no? También va a estar insertado junto, van a estar juntos chocando más o menos con el glúteo mayor, por eso que también el glúteo, al revés, el glúteo inferior es el que también va a inervar, ¿sí? El glúteo superior. El glúteo superior inerva el tensor de la fascia lata. Ya. En la ventromedial solo vamos a encontrar tres planos. Es el pectíneo, el aductor mediano y el gracilis. Estos tres van a estar en el primer plano, ¿sí? Pectíneo, aductor mediano, gracilis, segundo plano, aductor menor, el tercer plano, aductor mayor, ¿sí? ¿Cuáles son los nervios? El pectíneo era musculocutáneo medial, ¿no? ¿Sí? No vamos a estar viendo tanto los músculos cutáneos que a veces mareo un poco, pero simplemente hay que recordar esto. Musculocutáneo medial para el pectíneo, musculocutáneo lateral para el sartorio. El aductor mediano, ¿no es cierto? Era por los nervios, ¿no? Obturador, ramo superficial y nervio musculocutáneo medial también, ¿sí? Del femoral. Entonces, el gracilis era por el nervio obturador, rama, superficial. Superficial, ahí. Y encontramos también el aductor mediano, que vendría a ser aductor menor, obturador externo, obturador, ay, se me está cerrando ahora sí, obturador rama profunda y el aductor mayor, esto lo siento chicos, esto es superficial, ¿sí? Superficial. Ya. Entonces, hay que recordar que el nervio obturador tiene dos ramas, ¿no? Y la profunda nada más inerva al aductor mayor. La superficial inervaba a los dos aductores que faltaban y al gracilis. En la región posterior, simplemente hay que saber que los límites vendrían a ser dos traveses de dedo por arriba de la base de la rótula, ¿sí? Y luego de aquí esto es lo mismo, ¿no? Acá del próximo vendría a ser nada más el pliegue glúteo. Entonces, en la región posterior vamos a encontrar lo que son cuatro músculos, ¿sí? Dos músculos en el primer plano y dos músculos en el segundo. Esta es la parte más fácil, ¿no? Acá hay que recordar que el bíceps siempre lo vamos a encontrar en la parte lateral, mientras que el músculo semitendinoso y semimembranoso, esos, los semis van a estar en la parte media, ¿sí? Entonces, el bíceps femoral porción larga, va a ser mientras que el semitendinoso va a ser ¿sí? Y aquí ya se retiró lo que es el bíceps, el semitendinoso. Recuerden que estos dos músculos se unían en un tendón conjunto, ¿no? Este es el tendón conjunto. Entonces solo vemos esto, ya se retiraron todos los músculos y vemos el segundo plano, semimembranoso debajo y el bíceps femoral porción corta, que más o menos inicia aquí. ¿Sí? Sí, acá también, ¿no? Hay que recordar que en el fémur había un intersticio, ¿no? Entre ambos labios, labio medial y labio lateral. Ahí se insertaban los tres aductores y el bíceps femoral porción corta. Pata de ganso, ¿no? Esto es importante, ¿no? Recordar. Aquí tenemos lo que es el músculo sartorio, va desde lateral a medial. Tenemos también a lo que vendría a ser el gracilis y el semitendinoso, ¿sí? Recuerden que pata de ganso no es con semimembranoso, sino con semitendinoso, ¿sí? Semitendinoso, pata de ganso. Relacionenlo otra vez con ¿no? Y bueno, ¿en dónde se inserta esto? En la tibia. No se inserta en el fémur, sino en la tibia. ¿Y en qué parte de la tibia? En el cuarto medial, ¿sí? En un cuarto proximal más bien de la cara medial de la tibia. Y bueno, estas son algunas relaciones con lo que es la tendinitis de la pata de ganso, ¿no? Son más propias de las mujeres con sobrepeso. Y los dolores característicos, ¿no? De padecer esto es dolor justo al momento de levantarte de una silla o del carro o del sofá. Justo ahí se produce
tensión, porque esta zona no es la que está siendo más afectada, ¿sí? Y también pueden haber edemas que en esta zona produzcan más presión y por lo tanto más dolor. La región poplitea, que es la región de la rodilla, pero en la zona posterior, ¿sí? Está delimitada otra vez por la rótula. La rótula, donde terminaba la región posterior del muslo, ¿no? Vos atravesás el dedo por arriba de la base de la rótula. Y una línea que pasa por la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? La sapena externa va a ser esta. Estos son los que ya conocemos como gemelos, ¿sí? Y también así se llaman los músculos, los gemelos son los trigonios. ¿Y qué va a pasar? Esta vena sapena externa va a subir por entre esos dos gemelos y luego va a espacio, ¿no? Y va a llegar a lo que es la vena poplitea. Ahorita vamos a ver esto. La región poplitea va a ser un rombo, ¿sí? Va a tener una forma de rombo, casi nota bien que es un rombo, ¿sí? A ver, acá está. Voy a poner una pluma. El punto es que tenemos una pared anterior, ¿sí? Una pared lateral y una pared medial, ¿sí? Entonces, reconocemos, ¿no? Primero acá las paredes laterales y mediales. Aquí yo puedo ver un músculo sobre otro, claramente, ¿no? Entonces yo reconozco que estos van a ser los semitendinoso encima y semimembranoso abajo. El membranoso es más músculo, como una membrana, pero es un poco grueso, mientras que el tendinoso tiene mucho más tendón, por eso se llama así, semitendinoso. Entonces, si vemos esto, simplemente ya es un semitendinoso y semimembranoso. Y ahí eso, ¿en qué nos ayuda? ¿No es cierto? Nos ayuda para saber qué cara es, ¿no? Qué lado es. En este caso los semis, ya les había dicho que es la parte interna. Entonces esto es la parte medial y esto es la parte lateral. Y el bíceps femoral vendría a ser esto. Bíceps femoral porción larga y por debajo porción corta. Entonces, en la cara lateral, en la pared lateral tendríamos al bíceps femoral, porción larga, al plantar delgado, ¿sí? Y al gemelo lateral, mientras que la pared medial, el gemelo medial, semitendinoso y semimembranoso. Y en la pared anterior vamos a todas las estructuras que están ahí, ¿no? Que enderezan sobre todo el músculo popliteo, no lo olviden, ¿sí? Y los huesos de la articulación, los ligamentos cruzados y una cápsula articular. El contenido es diferente al contenido de la región poplitea que el van popliteo, ¿sí? Primero, recuerden que arteria poplitea y vena poplitea, ¿en dónde iniciaban? En el anillo de Hunter, ¿sí? Cambiaban ahí de nombre tanto la arteria y la vena y pasaban a llamarse la arteria y vena poplitea. Luego, al costado, ¿quién estaba? Ahorita vamos a ver que el ciático ya se dividió. En este caso, se dividió en dos: nervio tibial y nervio peroneo común. Sí, vamos a hacer también un esquema de esto. El safeno externo sural, ya lo vamos a ver. Van a haber linfáticos y una grasa real, ¿sí? Pero en sí, ¿quiénes serían el vena poplitea? Vendrían a ser estos, ¿no? La arteria poplitea, vena poplitea y nervio tibial. Por eso es que no se necesita el vena poplitea, porque el nervio tibial ya cambió, ya no es ese, ¿no? Entonces, tenemos el contenido, otra vez esto vendría a ser lo que hay. Ok, bueno. Vena poplitea aquí está, y acá hay una característica importante, ¿no? Para mencionar, es que estos van a estar de más profundo a más superficial, o sea, no van a estar todos en un mismo plano. La arteria, ¿no es cierto?, es la que se tiene que proteger por la presión que lleva, entonces va a estar lo más profundo que se pueda. Luego va a estar la vena y luego va a estar el nervio, ¿sí? Entonces, recuerden esto, la arteria poplitea va a ser más profunda, ¿sí? Dentro de todo ¿qué estructura más profunda? La arteria poplitea, el más superficial. El nervio, ¿quién? ¿Ciático? No, el nervio tibial, ¿sí? Al costado está el nervio peroneo, común. Y bueno, los linfáticos. A ver, creo que no sé si puedo hacer acá. Creo que hay herramientas de dibujo. Aquí, ya voy a hacer esto mejor ahorita. Ya. Entonces, aquí, ajá, ya, a ver, primero, hay que hablar de lo que es el, bueno, ya, entonces acá tenemos este nervio gigante, ¿sí? Vendrá a ser el nervio ciático, ¿sí?
nervio ciático. ¿Qué va a pasar con este nervio? Se va a dividir en dos. Se va a dividir en nervio tibial y en nervio peroneo común, así se va a llamar. Nervio tibial. Y este que vendría a ser el nervio peroneo común. Ya. ¿Qué va a pasar con estos? El que va a ser más grueso va a ser el nervio tibial. ¿Sí? Y este nervio tibial va, a ver, va a haber una rama, ¿sí? Una rama un poco delgada, ¿sí? Vamos a hacer esta. Y el peroneo común también va a dar otra rama. Estas dos ramas se van a unir y van a formar otro nervio, ¿sí? Entonces, el peroneo común, el endotelial, y este vendría a ser el nuevo nervio. Este vendría a ser el nervio sural, ¿sí? Lo quiero escribir así. Sural, o también llamado safeno externo, ¿sí? Entonces, ya, entonces, ¿quiénes van a formar este nervio sural? El tibial y el peroneo común, pero específicamente estas ramas. ¿Cómo se llaman estas ramas? Esta rama se va a llamar la rama safena, claro, ¿no es cierto? Vendría a ser el safeno externo principal, ¿sí? Mientras que el otro vendría a ser este, ¿no es cierto? El otro vendría a ser el safeno externo accesorio. Y entonces, safeno externo principal, ¿de dónde viene? Del tibial. Safeno externo accesorio viene del peroneo común. ¿Por qué? Porque el nervio sural también se lo conoce como el safeno externo. ¿Sí? Hay safeno externo porque también hay safeno interno. Recuerden, el safeno interno venía de femoral, ¿no? De arriba. Entonces, ese recién se forma a este nivel. Entonces, esto más o menos para que entiendan esa parte. A ver si podemos ver a esto. Continuamos, ¿no? Con lo que vendría a ser esto. Todo el 3 vendría a ser el nervio tibial. El 4 vendría a ser el peroneo común. Ya no hay ciático, ya se dividieron. Esto se continúa, ¿no? Así que van a dar sapenos externos principales y accesorios. El principal va a surgir desde el nervio tibial. ¿Cómo me puedo ayudar esto para recordar y no equivocarme, no? Porque el principal vendría a ser este, que es el más gordito, que es el tibial. Entonces, el tibial me va a dar el principal, ¿sí? Y el otro, que es el más delgado, me va a dar un accesorio, ¿sí? Entonces, solo me falta el sapeno externo principal y sapeno externo accesorio. Se juntan y me forma el nervio sural o sapeno externo, ¿sí? La arteria poplitea, ¿no? Pasaba por el nervio Hunter, se convertía en arteria poplitea y daba ciertas ramas. Va a dar unas ramas musculares y sobre todo va a dar unas ramas geniculares, ¿sí? Genicular superior medial, superior inferior medial, superior lateral y superior inferior lateral, ¿sí? Y acá va a haber otra, que vendría a ser la genicular media, o también llamada articular. Acá se mira un poco mejor esto. Tiene la forma de un hombrecito, ¿sí? Y bueno, va a haber una arteria ahí un poco más, al medio, se vendría a ser la genicular media, ¿sí? Y bueno, se va a dividir en dos, que vendría a ser la tibial posterior y la tibial anterior. Entonces, recordando las arterias, así como para refrescar, porque creo que esta es la última diapo, recordamos que la arteria venía de dónde? De la ilíaca externa, ¿no? Pasa el ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral común. Este femoral común daba 4 ramas, ¿no? Eran parecidas a la estrella menoscarpa, menos la sapena interna, ¿sí? Era la circunflexión superficial, la epigástrica superficial, la pudenda externa superior e inferior. Se dividía en daba dos terminales, la profunda, ¿sí? Y la superficial, femoral profunda y femoral superficial. La femoral superficial da una rama también, aparte de las musculares, ¿sí? Da también una rama que es la anastomótica, ¿sí? Magna, que vendría a ser esta la 15, ¿sí? Esta no pasa por el anillo de Hunter, pero se origina más o menos de forma, a ese límite, a ese nivel, ¿no? El que pase antes de que se vuelva poplitea, da esta rama. Y bueno, se van a anastomosar con toda esta anastomosis de la rodilla, ¿sí?
¿Qué más? Acá tenemos la profunda, ¿no? Que daba la arteria circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial, ¿no? Recuerden que se va primero medial porque va a abrazar a lo que es el músculo psoas-ilíaco. También esta rama femoral, circunfleja femoral lateral, va a dar una rama ascendente y una descendente. También va a irrigar a todo lo que son los músculos del cuádriceps, ¿no? Y va a bajar, va a descender, ¿no? Y va a nosotros mostrarte con esta zona de la rodilla. Esta femoral profunda también da 3 perforantes, ¿no? Cuando pasa la anillo de Hunter se convierte en poplitea. Esta arteria poplitea, ¿no es cierto? Va a dar 5 arterias geniculares, ¿no? Arteria genicular supermedial, superolateral, inferolateral e inferomedial. Y una quinta, la genicular media o articular. Aquí es también donde se ve, solo que esta es una vista anterior. Este es el aductor mayor, la parte del conducto de los aductores, ¿no? Una pared posterior junto con el aductor mediano, está ahí como que en una cama y luego, ¿no es cierto? Pasa, de verse un poco más grueso esto, lo del agujero, ¿no es cierto? Agujero del anillo de Hunter, ¿no? Del aductor mayor. Entonces, pasa y se vuelve arteria poplitea. Y aquí vemos cómo dan las arterias geniculares, ¿no? Geniculares o articulares. Entonces, aquí vemos esta, ¿no? La rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral. Es esta, la 4, ¿no? Llega a esta zona. Y miren, aquí antes de convertirse en poplitea, encontramos a la arteria descendente de la rodilla o la arteria anasomótica magna, ¿sí? Que era rama de quién, de esta arteria. ¿Quién es esta? Arteria femoral superficial, ¿sí? Acuérdense sobre todo las arterias. A las venas creo que se lo pueden manejar, son las venas de la, la escarpa, ¿no es cierto? La estrella venosa de escarpa. ¿Qué va a pasar con esa vena femoral superficial otra vez, ¿no? Está en pasa el anillo de Hunter y va a ser ahora la vena poplitea. Esta vena poplitea va a recibir tributarias, que vendrían a ser las geniculares, también algunas musculares, y sobre todo está la safena externa, ¿sí? Que recuerden que pasaba entre los gastrocnemios o gemelos. Y esto ya lo habíamos repasado, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Este era el nervio ciático y se va a dividir en dos, nervio tibial y nervio peroneo común. El tibial, ¿no es cierto?, va a dar el safeno externo principal y el peroneo común va a dar el safeno externo accesorio. ¿Para qué? Para formar el 5, que vendría a ser el nervio safeno externo, ¿sí? O nervio sural. Pasado por el ligamento inguinal y la arteria ilíaca externa se convierte en femoral común, ¿sí? 5 centímetros, recuerden, y da todas las arterias, ¿no? Las que estaban en el tejido celular subcutáneo. En este caso, tenemos a lo que vendría a ser la circunfleja ilíaca superficial, la subcutánea abdominal o la epigástrica superficial, y las pudendas. ¿Sí? Pudenda externa superior e inferior, o también como dice acá, superficial y profunda. Entonces, termina eso y luego se divide en ilíaca femoral, femoral superficial y femoral profunda. Esta femoral profunda va a ser la que da más ramas y va a dar primero dos circunflejas, circunfleja femoral superficial anterior y circunfleja ilíaca anterior, que es la que se vemos aquí, este pedacito, se va hacia atrás. Si quito el músculo pequeño y voy a quitar también este músculo que sería obturador externo. Que no, tampoco, tendría que retirar las otras venas, pero quiero hablar de estos. A ver, esta sería la vena femoral, ¿no es cierto? Vena femoral común. Las tributarias vendrían a formar parte de lo que es la vena estrella venosa de escarpa. Esta vendría a ser los mismos nombres, ¿no? Circunfleja ilíaca superficial, las voy a ir retirando para verlas. Epigástrica superficial, pudenda externa superior, pudenda externa inferior, y esta, la quinta, ¿no es cierto?, vendría a ser la safena interna, ¿sí? Va a ser supermedial. Retiro por detrás, así lo voy a retirar, y tendré que retirar también esta, a ver, la vena, ¿no es cierto?,
que también recuerden que era lo mismo, la vena femoral común, también la vena femoral profunda y superficial, al cortar la profunda, y si retiro esta, acá se ve cómo es que se da la vuelta, ¿sí? Esa quien es la circunfleja femoral medial. Daba la vuelta en lo que es el músculo, ¿no es cierto? Eso así, ya, ¿qué más? Y bueno, lo que es también el mismo cuello del fémur. Da una rama ascendente, una rama descendente o cuádriceps. Estas pueden salir de troncos diferentes, puede ser cuádriceps directo, o puede pertenecer a esta circunfleja, ¿no? Pero que era lo importante, que esta va a descender tal que va a llegar a las, a la, a la zona de la rodilla. Entonces acá tenemos a las perforantes, ¿sí? Perforantes, perforantes. Voy a poner los músculos para saber a qué músculos estamos perforando. Por ahora no las vemos. Este es el nervio medial. Vasto lateral se va, el vasto medial y también vamos a retirar el vasto interno. Entonces, ¿qué músculo vendría a ser este? Este es el primero, el aductor, ¿no es cierto? Digo, el pequeño, este vendría a ser lo que es el aductor mediano, debajo está el aductor menor, pero aquí está perforando exactamente lo que vendría a ser más el aductor, ¿sí? El aductor mayor, junto con el aductor menor, ¿sí? Luego, si nos dirigimos a la zona posterior, bueno, primero seguimos con la zona posterior en la región poplitea. Vemos esto, ¿no? Aquí vemos lo que es el rombo popliteo, esta zona, ¿sí? Y vemos lo que es la vena y la arteria poplitea. Y acá le pongo también los nervios. Yo digo que también hay dos en este caso, ¿no? Este es el tibial, porque está junto a este van, y este es el peroneo común. Por arriba ya se dividió lo que es el ciático. Entonces retiro esto para ver la división del ciático. Ahí está, ¿no? El ciático venía de arriba, ¿no? Han pasado por arriba, por debajo del canal subpiramidal, por debajo. Si retiro el glúteo, puedo ver, ¿no? Este es el músculo piramidal y por debajo está pasando el músculo ciático, el nervio ciático, ¿no? Por ahí puedo ver también las demás estructuras. Estas tres, ¿no es cierto? Vendrá a ser el van glúteo, ¿no es cierto? Inferior, por encima del van glúteo superior. Este nervio, que creo que lo puedan ver bien, es el que está ahorita seleccionado es el ese vendría a ser el femoral, y mientras que mientras que este es el glúteo inferior, o también llamado glúteo, digo, nervio isquiático. Entonces, aquí que no hemos retirado lo demás, quitamos el sartorio para ver el recorrido, sartorio, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a lo que es la arteria femoral superficial. Voy a quitar este vasto medial también para verlo, porque recuerden que era lo que conformaba el conducto de los aductores, ¿no? Y vamos acá lo que es la vena, esta pena magna o esta pena interna. Este nervio de amarillo, es el nervio sapeno interno. Pasan, ¿no es cierto? Están ahí, ¿sobre quién? Ahorita sobre el aductor mayor, pero antes estaban sobre el aductor mediano, ¿sí? Pasan por el anillo de Hunter, ¿no es cierto? Que es un orificio de quién, de qué músculo, del músculo aductor mayor, y recuerden que lo que pasa se convierte en popliteo, ¿no? Entonces ahí encontramos a la vena y a la arteria poplitea. Pero mira esto vendría a ser la descendente de la rodilla, ¿sí? Esto incluso puede iniciarse un poco antes porque es rama de la femoral superficial, ¿no? Y esta vendría a ser la descendente de la rodilla, o también llamada arteria anastomótica magna, ¿sí? Y bueno, llega a esta zona,
para terminar ya con los vasos, ¿no es cierto?, de la región poplitea. Vemos acá que hay que retirar estos músculos, los gastrocnemios o los gemelos, ¿no? Y vemos acá las arterias geniculares, ¿no? Arteria genicular superolateral, superomedial, acá también tenemos a la inferomedial, ¿sí? Y por aquí encontramos a la quinta genicular, ahí, ¿cierto? La genicular, creo que no voy a poder seleccionarla, si la seleccioné, la genicular media o la articular, ¿sí? Con las venas es lo mismo, solo que deben ser tributarias, ¿sí? Y creo que vamos a ver lo del nervio, vendría a ser no, bueno, acá seguimos con el nervio tibial, acá está, ahora sí me lo. Vendría a ser la vena, una vena safena, externa. ¿En dónde desemboca? En la vena poplitea, ¿no es cierto? Lo voy a poner mejor así. ¿Qué más, no? Al costadito hay un nervio, el nervio safeno interno. Este safeno interno, no quiero seleccionar, este safeno interno, ¿no es cierto? O también llamado sural, ¿sí? Ese vendría a ser el que se forma por la unión, ¿no? Digo, ramas del nervio tibial y nervio cutáneo peroneo común, ¿sí? Por último, acá está el nervio popliteo. Acá se ve mejor lo que es el nervio safeno, vena safena externa y el nervio sural, que es cutáneo. Sí, creo que hemos desarrollado todo lo que compete con lo del glúteo, muslo y región poplitea.